Broadcasting de marzo de 2025 y el alto mando del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová vuelve a ser de las suyas. En esta ocasión fue David Splane. Amigos, estaré analizando parte de su discurso, así es que escuchemos el extracto que nos interesa. ¿Podríamos, sin darnos cuenta, ser un obstáculo cuando Jehová decide hacer algo? ¿O cuando Él aprueba un proyecto con el que quizá no estamos de acuerdo? Puede pasar. Splane comienza diciendo que podríamos ser un obstáculo cuando Jehová decide hacer algo o cuando Jehová aprueba un proyecto y nosotros no estamos muy de acuerdo con ello. A ver, Splane emplea el verbo condicional, comillas, podríamos, para de esa manera hacer creer al oyente o al escucha que él mismo se está incluyendo en su propia advertencia. Pero sabemos que en la práctica no es así, porque toda la advertencia o el mandato que sale de la boca del alto mando de los testigos de Jehová está dirigido al testigo de Jehová de a pie, al testigo de Jehová raso, a ese testigo de Jehová que se limita simplemente a obedecer a su alto mando. Pero claro, al Splane insinuar, incluirse en su propia advertencia, genera en sus palabras mucha más cercanía, mucha más confianza. Lo segundo, amigos, es que este hombre también desde el principio asume sin más que todo cambio o proyecto en la organización viene indudablemente de Jehová. Y claro, al partir de aquella premisa, él mismo se da la chance de decir lo que se le antoje. Total, la excusa siempre es que Jehová lo quiere así y punto. Y esto también genera en el testigo de Jehová de a pie una sensación más de respeto e incluso de temor a cuestionar. Supongamos que la organización sugiere una nueva forma de predicar y les decimos a los hermanos, eso no va a funcionar aquí, quizás en otro país, pero aquí no, aquí somos diferentes. Otra vez, él mismo se incluye de manera sarcástica en su propia advertencia, en este caso en el tema de algún cambio o forma en la manera de predicar. Lo podemos tomar de esa forma, o más bien como si estuviera hablando también con sarcasmo e intentando imitar a algún testigo de Jehová rebelde. Esto es interesante, amigos, porque él mismo como miembro honorable del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová junto a los demás miembros del grupo, fueron justamente quienes, por ejemplo, establecieron la forma de predicar en los carritos o intensificar la predicación por cartas o por llamadas de teléfono durante la pandemia, por ejemplo. Por lo tanto, son ellos quienes proponen los cambios y esperan que los Testigos de Jehová de a pie los acepten sin refunfuñar. Sin quejarnos ni refunfuñar. Y es aquí cuando viene el sarcasmo y se pone a imitar a algún testigo de Jehová rebelde que no está de acuerdo o no está muy de acuerdo con los cambios que ellos instauran. Pero este asunto de la predicación, amigos, es lo de menos. No tiene mucha importancia en este discurso, sino que ahora sí que vamos a lo que realmente nos convoca. Sigamos con Splane. ¿Qué hay de los proyectos de construcción? ¿Ramapo? ¿Para qué necesitamos Ramapo? Si Armagedón está ahí nomás. En los años 40, cuando se tomó la decisión de ampliar la central mundial de la calle Columbia Heights, algunos hermanos no lo vieron con buenos ojos. ¿Por qué gastar tiempo y dinero tan cerca del fin? En 1953, en la reunión financiera de la sociedad Watchtower, el hermano Knorr leyó la carta de una hermana. Para ponernos en contexto, es 1953, y en esa época, como ya sabemos, algunos pensaban que Armagedón iba a llegar 40 años después de 1914. En esa época nos gustaban los números. La hermana decía en su carta, ¿por qué están gastando todo ese dinero en construcción si Armagedón puede llegar en el 54? Si le hubiéramos hecho caso a ella y a otros como ella, ¿dónde estaríamos ahora? Pues todavía en la calle Columbia Heights. Hablando de los proyectos de construcción, una vez el hermano Knorr dijo una frase profunda, sencilla pero profunda. Él dijo, vamos a seguir construyendo, dejemos que Jehová lo detenga si no está de acuerdo. ¿Creen que él podría? Sí, ¿verdad? Hay tanto pero tanto que decir aquí, amigos.
Primero, Splain hace alusión a Ramapo, dejando en claro el cómo este megaproyecto de construcción efectivamente ha sido todo un tema, tanto en la interna del grupo como también desde afuera, porque por ejemplo, apóstatas demoníacos como yo y tantos demás justamente hemos hablado de ello. Y amigos, que no nos sorprenda que allá en Warwick saben perfectamente todo el ruido que generan en la comunidad de ex testigos de Jehová. Luego se refiere a la década del 40, cuando el alto mando de esta religión decide ampliar los edificios de la Central Mundial en Nueva York, y cómo eso no habría sido visto con buenos ojos por algunos testigos de Jehová de a pie. Y la razón de ello era que Armagedón supuestamente era inminente. Por lo tanto, muchos testigos de Jehová de la época, al tener en mente la inminencia del Armagedón, no habrían encontrado coherente el que la organización se comenzara a proyectar materialmente en este mundo del diablo. Y la pregunta aquí cae de cajón: ¿por qué diantres algunos hermanos pensaban que Armagedón era inminente? Y la respuesta es muy sencilla, porque la misma organización les inculcaba y les sigue inculcando a cada rato en cada publicación y en cada discurso que Armagedón es inminente. Entonces, ¿con qué cara ahora Splain habla del asunto como restándole importancia, como que fueron hermanos rebeldes de la época los que los cuestionaban por sus proyectos? Splain después dice que en 1953, en la reunión financiera, o anual, o de accionistas, da lo mismo, Nathan-Nor leyó una carta de una supuesta hermana, quien los cuestionaba porque ella pensaba que Armagedón llegaría 40 años después de 1914, es decir, en 1954, un año después, y que por eso no tendría mucho sentido que la organización gastase tiempo y dinero cuando el tiempo que quedaba era mínimo. Splain se refiere al asunto con sarcasmo, dando a entender que menos mal que no le hicieron caso a la hermanita, porque si no, claro, seguirían en los antiguos edificios. Y además el tipo engloba todo este asunto con la frase de oro. Comillas, en esa época nos gustaban los números. En esa época nos gustaban los números. A esta religión siempre le han gustado los números, tanto números materializados en años y números estadísticos de su propia interna, como también números bíblicos sacados de versículos aleatorios y con los que se han formado toda una doctrina. Por lo tanto, los números como tal siguen siendo una parte importantísima y fundamental en la interna más hermética de este grupo. Finalmente, Splain señala que Nathan-Nor dijo que simplemente seguirían construyendo y ya, y que solo Jehová los podría detener si no está de acuerdo. Entonces, esta última cita deja automáticamente la puerta abierta para que el alto mando de esta religión justifique absolutamente todas las construcciones que han hecho a lo largo de su historia, y también las construcciones y megaconstrucciones que se están llevando a cabo hoy en día. Porque tal como lo vimos al principio, amigos, toda la justificación de esto radica simplemente en la figura del Dios Jehová. Sin Jehová en esta ecuación, sin Jehová de por medio, sería mucho más fácil que estos hombres sean cuestionados. Pero claro, al meter forzosamente la figura de su Dios, el adepto de a pie de inmediato se encuentra con una gran muralla infranqueable. Y claro, ahí viene el sentimiento de culpa y el miedo si éste cuestiona. Pero amigos, metámonos más a fondo en este asunto. Puede que una de las cosas que más haya llamado la atención fue eso de que esta supuesta hermana creía que Armagedón llegaría 40 años después de 1914, es decir, como dijimos, en 1954. La hermana decía en su carta: ¿por qué están gastando todo ese dinero en construcción si Armagedón puede llegar en el 54? Partamos de la base que la organización como tal nunca señaló a 1954 como el año del Armagedón. Ahora bien, entonces, ¿por qué esta hermana y quizás muchos más creían eso? ¿Y por qué 40 años y no 30 o 50? ¿Y por qué desde 1914? Partamos de la base de que en la Biblia el número de 40 años puede significar una generación, un tiempo de purificación, un periodo de prueba. El mejor ejemplo de esto fue el pueblo de Israel, que supuestamente vagó por el desierto durante 40 años después de ser liberado de la esclavitud en Egipto. Este tiempo se consideró un periodo de purificación y preparación para entrar en la tierra prometida.
Ok, Marronet, pero ¿qué tiene que ver esto con el discurso de Splain? A ver, tiene que ver porque Charles Taze Russell, así como muchos otros predicadores de la época de índole cristiana, también usó el número 40, puntualmente los 40 años, en su doctrina. Russell, claro, influenciado por el segundo adventista Nelson Barbour, consideró 40 años desde 1874, donde se creía que había ocurrido la segunda venida de Cristo, hasta el año 1914, donde supuestamente se acababan los tiempos de los gentiles y concluía el tiempo de la cosecha, es decir, el tiempo de la purificación, y por añadidura llegaría el Armagedón. Entre paréntesis, amigos, tenemos que tener también muy presente aquí que el número de 1914 tampoco fue obra de Russell, sino que este número también fue reciclado de otros. Pero el punto principal aquí es que, como sabemos, en 1914 no ocurrió ningún Armagedón bíblico. Al contrario, hubo decepción y hasta cismas se generaron en la interna de los estudiantes de la Biblia. Y la historia posterior es conocida. Se propuso sutilmente a 1915 para que ocurran cosas, 1917, 1918, 1920 y 1921, hasta que Rutherford propondría más abiertamente la fecha de 1925 para el cumplimiento de la profecía. Pero tampoco ocurrió absolutamente nada y solo se generó una segunda gran decepción. Ok, Marronet, pero sigo sin entender qué tiene que ver todo esto con el discurso de Splain. A ver, tiene que ver porque es muy probable que en este ambiente watchtoweriano apocalíptico y lleno de fechas propuestas, de números aleatorios y cálculos numéricos cambiantes, haya surgido la idea de que, claro, como la profecía cúlmine en 1914 falló en relación a los 40 años hacia atrás, claro, podría ser entonces que el cálculo tenga que replantearse y hacerse hacia adelante, de 1914 hacia el futuro, terminando en 1954. Recordemos también, amigos, que posterior a lo predicho para 1914, este año ya no significaba para la Watchtower el año del Armagedón, sino que el año inicial de los últimos días. Y puede que aquí muchos hermanitos de a pie, y también no tan de a pie, hayan comenzado a concluir y ya en ese entonces que al iniciar los últimos días en 1914, ahora sí que tendrían que pasar 40 años de purificación hasta 1954. Amigos, insisto una vez más, esto no fue doctrina propuesta por la Watchtower como tal, pero sí es una posibilidad muy razonable en este ambiente testigil, como decía antes, rodeado de números y corazonadas volando de aquí para allá, una posibilidad que quizás se terminaría esparciendo como un secreto a voces a través del tiempo. Ahora bien, olvidémonos aquí por un momento de lo que no ocurrió en 1914 y de lo que no ocurrió en 1925. ¿Cómo siguieron ahora las cosas en la interna de esta religión? En 1935, Rutherford publicaba su folleto Se aproxima la guerra universal, y parte de sus palabras eran: la guerra universal es ineludible, y eso muy pronto sin que haya ningún poder que la pueda impedir. Durante los pocos meses que faltan para el comienzo de este cataclismo universal, los poderes que gobiernan las naciones de la Tierra continuarán haciendo tratados y diciendo a la gente que por esos medios conservarán la paz y harán volver la prosperidad. Así es, amigos, en 1935 Rutherford dijo que quedaban pocos meses para el gran cataclismo universal o guerra universal. Sí, pocos meses. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial no hizo otra cosa que intensificar la paranoia de Joseph Rutherford respecto a este inminente Armagedón global. De hecho, un año antes de esta guerra, y cuando las cosas se veían muy mal en Europa, Rutherford ya comenzaba a preparar a sus adeptos para el inminente Armagedón, y lo hacía alentándolos a no tener hijos ni a casarse antes del Armagedón. Su folleto de 1938, Conozca los Hechos, advertía a los Jonadabs, como eran llamados quienes tenían la esperanza terrenal, lo siguiente: ¿sería apropiado, según las escrituras, que ahora se casaran y comenzaran a criar hijos? No, es la respuesta que está respaldada por las escrituras.
Refiriéndose a la imagen profética, los hijos de Noé y sus esposas no tuvieron hijos antes o durante el diluvio, y ninguno nació de ellos hasta después de que el diluvio se secó. Y el registro es que pasaron 2 años después del diluvio antes de que se mencione el nacimiento de los hijos. Las escrituras apoyan plenamente la conclusión de que el llenamiento de la tierra no debe comenzar antes, sino después del Armagedón. Las palabras de Jesús apoyan aún más esta conclusión, a saber, ay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Será mucho mejor estar libres de obstáculos y cargas para que puedan hacer la voluntad del Señor ahora, como lo manda el Señor, y también estar sin obstáculos durante el Armagedón. Aquellos Jonadab que ahora contemplan el matrimonio, al parecer harían mejor si esperan unos años más hasta que pase la ardiente tormenta de Armagedón, para luego entrar en relación matrimonial y disfrutar de las bendiciones de participar en llenar la tierra con hijos justos y perfectos. Amigos, entonces, ¿cuál es la idea central de la cuestión y por qué nos fuimos tan atrás en el tiempo? Porque incluso inmediatamente posterior a los chascos de 1914 y 1925, la Watchtower continuó de inmediato influyendo en la vida personal de sus miembros y hasta condicionándolos a no tener hijos ni a casarse antes del inminente Armagedón. Armagedón para el cual Rutherford decía que solo quedaban meses. Desde el principio los planes en este mundo solo eran aplicables a la propia organización como corporación. Mientras tanto, el perraje era advertido a ni siquiera procrear ni contraer matrimonio porque estas eran distracciones. Y hablando de hijos, en 1941 Rutherford sacaba su libro Hijos, y la atalaya del 15 de septiembre de este año decía cómo los niños habían recibido este libro. Atención con esto en la cita. Al recibir el regalo, los niños que marchaban lo abrazaron, no como un juguete o un juego para placer ocioso, sino como el instrumento provisto por el Señor para una obra más eficaz en los meses restantes antes del Armagedón. Sí, amigos, en 1941 la sociedad u organización Watchtower volvía a afirmar abiertamente, esta vez en la atalaya, que solo quedaban meses. Sí, meses antes del Armagedón. Repito, meses restantes antes del Armagedón. Imaginen a los niños de la época que leyeron tal barbaridad. Con esto nos va quedando más claro el cómo era la perspectiva apocalíptica en esta época, y el cómo cualquier estupidez que viniera del alto mando tenía que ser tomada por el testigo de Jehová de a pie a rajatabla. Y eso desembocaba en que el adepto finalmente cancelara cualquier tipo de plan a mediano o largo plazo en este mundo, desde una educación superior hasta extremos como casarse o tener hijos, porque el fin era inminente. De hecho, en el libro Hijos de Rutherford encontramos la historia ficticia de Juan y Eunice, una pareja correcta de testigos de Jehová que es puesta allí de ejemplo, y quienes deciden ser padres solo posterior al Armagedón, porque antes de eso prefieren mantenerse alerta. A principios de 1942 Rutherford muere y es Nathan Knorr quien asume el cargo de presidente de la organización, y como era de suponer, el estado de emergencia hacia los testigos de Jehová de a pie seguía igual que antes. Notemos por ejemplo lo que decía la atalaya del 1 de mayo de este año. Ahora, con el Armagedón inmediatamente ante nosotros, es una cuestión de vida o destrucción. Entonces, en 1941, Armagedón estaba a solo meses. En 1942, Armagedón ya estaba ante los testigos de Jehová. Y aquí otra vez vayamos al meollo principal de este video. El mensaje principal del grupo era: deja todo lo que estás haciendo y céntrate en Armagedón, ya que está a punto de llegar.
Y de nuevo, que no nos sorprenda que muchos testigos de Jehová de la época entonces siguieran pensando en sus mentes que tal vez de verdad tendrían que pasar 40 años desde 1914 antes de que Armagedón llegara, porque nos estamos acercando a 1954, porque hay una tremenda guerra mundial allá afuera y porque nuestra organización nos está diciendo que ya no queda nada. El asunto era tan así que en el anuario del 43 se decía lo siguiente: es mejor y más sabio para aquellas otras ovejas del Señor que esperan sobrevivir al Armagedón y recibir el mandato divino de llenar la tierra con una descendencia justa, aplazar los asuntos hasta que hayan pasado la tribulación y la destrucción del Armagedón. De nuevo, aplazar los asuntos, postergar los planes, incluso aquellos planes para formar familia hasta después del Armagedón. Amigos, con todo este panorama, ¿cómo vería entonces el testigo de Jehová de a pie de la época a su organización si ésta, contraria a sus propias palabras, comenzara a proyectarse en el mundo del diablo, comenzando a comprar inmuebles y a construir otros tantos? Pero, ¿qué más se decía acerca de 1914? La atalaya del 1 de septiembre del 52 afirmaba: algunas personas que vivían en 1914, cuando comenzó la serie de acontecimientos predichos, también vivirán cuando la serie termine con el Armagedón. Todos los acontecimientos ocurrirán en el lapso de una generación. Hay cientos de millones de personas que viven ahora que vivían en 1914, y muchos millones de estas personas podrían vivir todavía una veintena de años o más. No podemos decir exactamente cuándo las vidas de la mayoría de ellas serán acortadas por el Armagedón. Así es que en el 52 se reafirmaba la postura de que Armagedón llegaría antes de que pasara la generación de 1914. Incluso se decía que las vidas de la mayoría de los vivos pertenecientes a 1914 serían acortadas a causa del Armagedón. Sin embargo, la Watchtower, por otro lado, ya comenzaba a proyectar sus nuevos edificios e instalaciones en Nueva York. Y es en el año siguiente, en el 53, cuando esta supuesta hermana, según cuenta Splain, le envía una carta al alto mando de la Watchtower, cuestionándolos de cierta manera de por qué estarían gastando dinero en construcciones si Armagedón podría llegar en el 54. Recordemos, 40 años después de 1914. En 1953, en la reunión financiera de la sociedad Watchtower, el hermano Nor leyó la carta de una hermana. Para ponernos en contexto, es 1953, y en esa época, como ya sabemos, algunos pensaban que Armagedón iba a llegar 40 años después de 1914. En esa época nos gustaban los números. La hermana decía en su carta: ¿por qué están gastando todo ese dinero en construcción si Armagedón puede llegar en el 54? E insisto otra vez, la Watchtower como tal no dijo que en el 54 llegaría el fin. Quiero dejar esto bien claro porque no faltará el testigo de Jehová que saque todo esto de contexto. Pero por otro lado, todo el maldito tiempo, desde su misma fundación, le habían venido diciendo al adepto en base a cálculos numéricos y corazonadas que Armagedón podría llegar en cualquier momento dado, señalando que incluso quedaban meses para este, y que por lo mismo no hicieran grandes planes a futuro, que eviten casarse y eviten tener hijos hasta después del Armagedón. No es muy difícil comprender y darse cuenta que estaban influyendo inconscientemente en la psiquis de sus adeptos. Esa constante paranoia, como lo veía antes, pudo haber repercutido perfectamente tanto en el testigo de Jehová de a pie, hasta que finalmente muchos de ellos hayan concluido eso de los 40 años de purificación o cosecha desde 1914 como una tremenda posibilidad. Algunos pensaban que Armagedón iba a llegar 40 años después de 1914. Y en base a eso mismo, ¿se puede acaso culpar a esa hermana que pensaba que Armagedón llegaría en 1954? Cuando quizás toda la cosmovisión apocalíptica de esta estaba condicionada y limitada a la constante e incesante influencia de la misma Watchtower a estar extremadamente alerta antes del fin.
Y todo ello, como dijimos, basado en gran parte en números, fechas y calendarios. Por supuesto, en 1953 la Watchtower desestimó obviamente la carta de aquella hermana. Es que amigos, nunca jamás la habrían tomado en cuenta siquiera. Por el contrario, de inmediato Nat Agnor y sus socios comenzaron la compra de muchísimos inmuebles por todo Brooklyn y posteriormente en Manhattan. Y aquí la pregunta también cae de cajón. ¿Debería sorprendernos entonces la decepción de muchos testigos de Jehová de la época ante aquello? Claro, su corporación religiosa no estaba predicando precisamente con el ejemplo. Esta se estaba proyectando a largo plazo en este mundo, mientras ellos, como testigos de Jehová rasos, quizás evitaron tener hijos, evitaron casarse, evitaron estudiar alguna carrera universitaria, evitaron algún empleo mejor pagado, y todo por seguir las órdenes de expectación inminente de su misma religión. Los años pasaron, pero ¿creen que esta dinámica de los testigos de Jehová cambió? A fines de los 60, la Watchtower comenzó con la paranoia de 1975. En este contexto, por ejemplo, la despertada del 22 de agosto del 69 dirigía un mensaje tremendamente claro y rotundo a los testigos de Jehová jóvenes de la época. Les decían que de nada les serviría estudiar alguna carrera de 4, 6 u 8 años a contar del 69, porque para ese tiempo el mundo tendría que estar muy avanzado hacia su fin, si es que este no habrá desaparecido en realidad. Sí, el guiño al 75 era increíble. Lo curioso es que ya para fines justamente del 69, la Watchtower como corporación ya se había extendido una enormidad en cuanto a complejos inmobiliarios. Otra vez, las advertencias de proyecciones a largo plazo en este mundo únicamente eran aplicables al testigo de Jehová de a pie. Pero no es todo. El Ministerio del Reino de Julio de 1974 decía: hay informes de hermanos que están vendiendo sus hogares y propiedades y están haciendo planes para terminar el resto de sus días en este viejo sistema en el servicio de precursor. Ciertamente esa es una excelente manera de usar el corto tiempo que queda antes del fin de este mundo inicuo. A portas del 75, la organización elogiaba abiertamente a aquellos testigos de Jehová que comenzaron a vender sus casas y propiedades para priorizar de esa manera terminar en este sistema inicuo dedicado 100% a la propia organización. ¿Qué habrá pasado con esos testigos de Jehová que vendieron sus casas cuando el fin no llegó al año siguiente? Ah, y por cierto, no olvidemos que lo del 75 era esperado para octubre de aquel año, y todavía en febrero del mismo se seguía recomendando a los hermanos a no tener hijos ante la cercanía del Armagedón. Por supuesto, el 75 llegó y pasó, hubo decepción y la Watchtower por su cuenta siguió construyendo. Total, como dijo Don Nat Agnor, solo Don Jehová podría detenerlos. El imperio inmobiliario de esta religión creció tanto que en la década del 2010 ponen en venta todo su patrimonio en Nueva York por casi $1.000 millones. Y se van al campo a construirse un mega complejo inmobiliario aún más grande. Las proyecciones a largo plazo para ellos seguían y seguían, y por otro lado las recomendaciones a los testigos de Jehová de a pie de no proyectarse en este mundo del diablo, sí, también seguían y seguían. Y así llegaría Ramapo, uno de los últimos megacomplejos que cuenta hasta con estudios audiovisuales y multimedia de primera calidad. Un enorme complejo que apenas acaba de comenzar a construirse y que se proyecta en el futuro para muchos años más hasta que esté 100% terminado. Cualquier testigo de Jehová joven podría perfectamente sacar una carrera universitaria mientras Ramapo se levanta, pero eso no le gusta a esta religión. Vayamos ahora por fin, a la última parte del discurso de Splaine. A veces, cuando un cuerpo de ancianos tiene que tomar una decisión, puede que haya diferencias de opinión. Por ejemplo, si construir o no un salón. Quizás tengamos nuestras reservas o algo nos preocupe, y está bien mencionarlo. Pero, si varios ancianos, hombres, que se dejan guiar por el Espíritu de Dios están muy a favor, es muy probable que Jehová
lo esté también. Si varios ancianos hombres que se dejan llevar por el Espíritu de Dios están muy a favor, es muy probable que Jehová lo esté también. A ver, no tengo mucho que decir en cuanto a esta falacia. Creo, amigos, sinceramente, que cualquier persona inteligente y razonable se daría cuenta de esta tremenda patraña totalmente aleatoria y para nada argumentada. No queremos ser un estorbo. No queremos ser de los que siempre llevan la contraria. A veces, cuando estamos en un proyecto de construcción, tenemos problemas con los permisos porque no nos los dan tan rápido como quisiéramos. O quizás llega un inspector de construcción y nos pone un montón de peros. No queremos ser el tipo de persona que dice, bueno, este proyecto no debe tener la bendición de Jehová, porque si la tuviera, todo marcharía sobre ruedas. Dile eso a Nehemías y a los judíos de su tiempo. Tuvieron un problema tras otro, pero eso no quería decir que no tuvieran la bendición de Jehová. La palabra de Dios está viva y actúa con poder. Esto es interesante, amigos. Splain dice que cuando surjan problemas legales o de construcción en algún proyecto de ellos, no se debe criticar ni poner en tela de juicio la bendición de Jehová. Pero lo contradictorio de esto es que siempre cuando las cosas son al revés y el proyecto avanza viento en popa, claro, ahí sí que agradecen a Jehová los cuatro vientos y se emocionan al ver la supuesta mano de este. Y muy pronto estará listo el nuevo centro en Ramapo, Nueva York. No tenemos ninguna duda de que Jehová está dirigiendo los proyectos de construcción de su pueblo. Así que podemos decir llenos de confianza que la bondadosa mano de Jehová seguirá apoyando esta labor por toda la eternidad. Amigos, este razonamiento me parece tan patético y a la vez tan infantil. Claro, si las cosas salen bien, es la mano de Jehová que me bendice. Pero si las cosas salen mal, no critiques a Jehová. Incluso pudiera ser hasta Satanás que está interfiriendo. Amigos, son razonamientos tan superficiales y a conveniencia que ni siquiera merecen la pena. Cuando Jehová se propone algo, pensemos en qué podemos hacer para apoyarlo. Y si no podemos hacer nada, oremos, pero no seamos un estorbo. Cuando Jehová se propone algo, o cuando ustedes como humanos y líderes de una organización se proponen algo, lo único que Splain deja claro al final, amigos, es que no seas un estorbo para ellos. Simplemente agacha tu cabeza, no estorbes, no critiques, no te proyectes a largo plazo y apoya incondicionalmente los proyectos y decisiones a largo plazo de la organización. Punto final. Hasta aquí, amigos, este análisis. Un fuerte abrazo tremendamente descarado y cuestionenlo todo. Adiós. Edificios para Dios, construcciones para Dios. ¿Cuándo esto parará? La respuesta es jamás, jamás. Jehová necesita proyectos y no eres por montón. Jehová quiere que construyas para la organización. A construir, que pronto viene el fin. Queremos voluntarios sin nada de salario. A construir, que pronto viene el fin. Las metas a largo plazo son solo para nosotros. Si se trata de construcción, conviene a la organización. Ustedes, los miembros de a pie, solo vivan su día a día. Las proyecciones a largo plazo para ustedes no tienen caso. A construir, que pronto viene el fin. Queremos voluntarios sin nada de salario. A construir, que pronto viene el fin. Todos los megaproyectos serán inmunes al Armagedón. Son construcciones sagradas que en el paraíso serán habitadas.
Pero nada de esto se podría sin tus recursos, ayuda y energía. Te invitamos a construir y así a Jehová pondrás feliz. A construir, que pronto viene el fin. Queremos voluntarios sin nada de salario. A construir, que pronto viene el fin. Warwick, Ramapo y Walkie, tan pura gloria a Jehová. Hermosos complejos del sueño, nuestro paraíso terrenal, nuestro paraíso terrenal. A construir, que pronto viene el fin. Queremos voluntarios sin nada de salario. A construir, que pronto viene el fin. El fin para nosotros no viene, los proyectos nos mantienen.